Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Supaguac Contigo, el programa televisivo del Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. Soy José Luis Álvarez Hidalgo, comisionado de Prensa y Propaganda, en sustitución de la maestra Ruth Soto Fuentes, secretaria de Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo del Supaguac. Pueden contactarnos a través de todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, en fin, ahí estamos a sus órdenes. En esta ocasión me honro en hacer una entrevista a la doctora Marta Valeria López, autora del artículo Don Miguel de Cervantes Saavedra en tiempos del Quijote, que fue publicado en nuestra revista sindical Superación Académica, en esos afanes de nuestro sindicato por promover el arte y la cultura en todas sus vertientes. Para empezar, vamos a escuchar y a ver en voz de Diana Elisa Palacios una cápsula que tiene una breve semblanza en torno a esta obra monumental de la literatura como lo es El Quijote de la Mancha. Vamos con la cápsula. El Quijote de la Mancha es considerada como la primera novela moderna de la literatura universal, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, quien probablemente la ideó en el tiempo que permaneció recluido en prisión. La obra cuenta la historia de un hidalgo pobre que enloquece de tanto leer libros de caballerías. Se trata de la historia de un lector que confunde la ficción con la realidad, lo que le conduce a salir al mundo para vivir la literatura. Se inventa una personalidad alterna y se transforma en el caballero Don Quijote de la Mancha, luz y espejo de la andante caballería. El texto, al menos en un inicio, tenía dos intenciones: ridiculizar los libros de caballerías y divertir al lector. En 1833, El Quijote llegó a México por primera vez en 5 tomos. Posteriormente, se imprimió una segunda edición en 1842, publicada a través de 2 tomos. Finalmente, en 1900, El Mundo publicó la obra de Cervantes en un solo ejemplar, usando como modelo la edición francesa que contenía las ilustraciones de Gustave Doré. Debido a la complejidad de su contenido, estructura y técnica narrativa, El Quijote ha sido objeto de múltiples interpretaciones y fuente de inspiración para un sinfín de estudios especializados, galerías temáticas y producciones artísticas, como obras cinematográficas, de teatro, poesía, ensayo y artes plásticas, entre otras. Los personajes centrales de la obra constituyen un referente del ser humano. Sancho Panza nos recuerda el apego a los valores materiales, mientras que Don Quijote ejemplifica la entrega y la defensa del ideal asumido que, pese a su contraste, son personajes que se complementan, mostrándonos la complejidad del ser humano, la condición materialista e idealista a la vez. La doctora Marta Esther Valerio López es originaria de Ciudad Madero, Tamaulipas. A los 17 años llegó a la ciudad de Querétaro con el sueño de estudiar psicología en la Universidad Autónoma de Querétaro. Formó parte del cuerpo académico fundador de la Escuela de Bachilleres Plantel Sur. Fue coordinadora de Bachilleres Plantel Norte, docente de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Filosofía, además de directora de Recursos Humanos de la UAC. Después de 33 años de estar laborando, se jubila y decide, junto con su esposo, ya afinado, estudiar un doctorado en la Universidad de Valladolid, España. Actualmente funge como jurado en los concursos de poesía, cuento y ensayo en las escuelas de bachilleres, en el concurso de calaveras, altares y ofrendas, entre otros. Doctora Marta Esther Valerio, es un gusto tenerla aquí en Supaguac Contigo. Bienvenida a su programa. Muchas gracias
por la invitación. Y queremos empezar esta entrevista. Hay que decir que es experta en estudiar no solo la vida de don Miguel Cervantes Saavedra, sino de su propia obra magnánima, como lo es El Quijote de la Mancha. Y en ese sentido tuvimos a bien y fuimos muy afortunados de publicar en nuestra revista Superación Académica un artículo de su propia autoría junto con el doctor Héctor Martínez y el licenciado Javier Rodríguez, un artículo titulado Don Miguel Cervantes Saavedra, visto por el Quijote. ¿Cómo surge esa inquietud, maestra, por interesarse tanto en la obra, en la vida y en la obra de Miguel Cervantes Saavedra, concretamente en esta obra de la literatura universal como lo es El Quijote? Pues al jubilarnos dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Éramos, según lo que decían, jóvenes para jubilarnos, pero viejos para una beca. De tal manera que lo que hicimos fue que Antonio, que era mi esposo, que era un lector apasionado, se mete a buscar algo para irnos al extranjero a estudiar y encuentra un doctorado en el Quijote y la novela moderna. Y entonces me dice, Marta, vámonos, porque este doctorado ya se había abierto y nos tocaba, y duró 3 años, y nos tocaba ir en el 2005, cuando el Quijote cumplía 400 años de vida. Entonces estaba lleno de festividades. Claro. Y yo había intentado leer el Quijote, pero la verdad me había aburrido porque no le entendía bien. Sin embargo, nos pusimos a leer el Quijote en voz alta, sin saber que mucha gente se dice que el Quijote fue hecho para ser leído en voz alta. Incluso que cuando una parte uno no la entiende muy bien, a veces leerlo en voz alta uno descubre la musicalidad del lenguaje. Entonces, pues lo leímos, nos preparamos y encontré cosas muy interesantes en el Quijote, porque bien dice el propio Cervantes, los niños la leen, los niños se les acerca, a los jóvenes la leen, dice, y ya los viejos lo celebran. Lo que quiere decir es que hay diferentes lecturas del Quijote y por eso es un clásico, porque cada vez que uno lo lee encuentra cosas nuevas. Entonces, pues agarramos camino con nuestros propios recursos, nos fuimos de estudiantes pobres, estábamos en un departamento para 2 personas y entre la muchachada. Y pues nosotros muy felices, y así fue como hicimos el doctorado. Y nos lo llevamos tranquilamente y en calma. Maestra, usted como conocedora del Quijote y de don Miguel Cervantes Saavedra, hay muchos mitos respecto al propio Quijote. Incluso por allí Jorge Luis Borges llegó a afirmar que todo mundo dice que ha leído el Quijote sin haberlo leído, porque la referencia es como obligada a la imagen del caballero andante, su fiel escudero. En fin, ¿a qué atribuye que la obra rebase incluso su propio ámbito estricto de la lectura y sea parte de la cotidianeidad, del imaginario colectivo, maestra? Mira, lo que pasa es que la imagen del Quijote, desde que se escribió la primera parte, salió. Porque como Don Quijote era flaco, representaba la Cuaresma. Y como Sancho Panza era gordito, representaba las fiestas de la carne. Y dicen que cuando se hizo un evento, sacaron estas 2 figuras, Don Quijote y Sancho. Y efectivamente todo mundo tiene en su casa una figura del Quijote, alguna cosa. Incluso nos invitaban a Antonio y a mí al Festival de la Madera en Apaseo para ir a hablar el Alto, para ir a hablar precisamente con los artesanos sobre qué era el Quijote y por qué lo trabajaban. Está padre. Lo que representaba. Entonces, la imagen fue primero. Claro.
Y sí, efectivamente es un libro que sobre todo, pues digamos aquí en México, poca gente ha leído. De difícil lectura. En un principio, como nos relata su propia experiencia. Sí, en un principio puede resultar de difícil lectura si no tienes las claves para acceder a él. Y sobre estas claves, bueno, antes de que me responda esa pregunta, incluso se ha dicho que hay gente que cita al Quijote sobre ciertos pasajes para ilustrar algún acontecimiento, y eso no está escrito en la obra del Quijote. No. ¿Verdad? No, es muy frecuente. La más frecuente es que digan, ¿oyes los perros ladrar, Sancho? Y no está. Esta frase no está. ¿Qué tal? Y a veces uno por prudencia se queda callado. Sí. Pero no es la única. Incluso en el Facebook a veces te llegan cosas que dices, Don Quijote nunca hubiera dicho esto. Y además por el lenguaje, por muchas cosas, pero bueno. Y además, yo creo que la escena más idealizada que tenemos del Quijote es la lucha que emprende contra los molinos de viento. ¿A qué atribuye que sea tan famosa esta escena, tan importante incluso en la obra? Porque es la primera aventura. Es la primera aventura en que vemos el caballero andante, vemos más bien a Alonso Quijano, que leyó tantos libros de caballerías que se volvió loco. Salió a vivir la literatura y sale vestido como caballero andante, pero en un caballo viejo, En Rocinante, que el Rocinante era un caballo viejo, en huesos prácticamente. Sale por la puerta trasera del corral una mañana, montado en él, y va diciendo cosas de los libros de caballerías. Y da una primera salida de 3 días, pero regresa apaleado. Y cuando sale por segunda vez ya va con Sancho. Y la primera aventura que tienen es la de los molinos de viento, que se encuentran con ellos y Don Quijote piensa que son gigantes. Y se lanza sobre de ellos, mientras que Sancho le dice, no señor, son molinos de viento. Claro. Y él dice, no, son gigantes, porque hay un sabio, que es el sabio Frestón, que me transmuta siempre la realidad. Entonces, porque a los caballeros andantes de los libros de caballería había sabios que estaban a su favor, y sabios y magos. Y encantadores, que estaban unos a favor y otros en contra. Entonces él siempre habla de que Frestón le está jugando malas pasadas. Y entonces se lanza sobre los molinos de viento y pues lo avientan. Afortunadamente nada más queda maltrecho. Mientras que Sancho grita, válame Dios, señor, mire, que usted más bien los molinos de viento los trae en la cabeza. Que es fascinante también esa relación, la de el Quijote con su fiel escudero Sancho, porque representan 2 visiones distintas de la realidad, ¿no? Sí. ¿No, maestra? Y se complementan mutuamente para salir avante en todas sus hazañas. Sí, incluso es muy interesante que, y los españoles alguna vez hablaron de que, primero, se utiliza el diálogo para la evolución de los personajes. Por esto también se considera una de las primeras novelas modernas. Porque a través del diálogo vamos viendo cómo van evolucionando los personajes y cómo se van complementando. Mientras que Don Quijote, aquí hay una cosa importante. Don Quijote, mientras se siente caballero andante, va a hablar con un lenguaje que ya ni los de su época entendían. Va a hablar como los libros de caballerías y utiliza ya las palabras fecho y ancenamesmo. O sea, empieza a usar un lenguaje de tal manera que incluso en la primera parada que Don Quijote hace en una venta, unas doncellas, entre comillas, porque eran rameras, pero Don Quijote ve 2 doncellas, se espantan de cómo está hablando. Pero cuando no está en los ataques de locura, es una persona mesurada, inteligente, de noble corazón.
mientras que Sancho utiliza los refranes. Pero llega un momento en que dicen los españoles, Sancho se quijotiza y Don Quijote se sanchifica. Se invierten los papeles. Empieza, no, es la amistad, cómo se va, porque es la historia de una larga amistad. Sí, claro. De cómo se van uno con otro involucrando. Maestra, ahora sí, antes de que nos gane el tiempo, denos las claves para leer El Quijote, una obra, bueno, que no podemos irnos a la tumba sin haberla leído, pero que luego tenemos la frustración de que empezar a leerla y el español antiguo y la dificultad de entrar en la ficción que nos propone don Miguel de Cervantes Saavedra resulta complicado para un lector novel, un lector joven. ¿Cómo leer El Quijote, maestra Marta Valerio? Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es investigar que es un libro de caballerías. Y porque los libros de caballerías vienen desde el siglo XIII, incluso antes. Pero en España, a partir de 1508, aparece el Amadís de Gaula. Y Cervantes se basó en el Amadís de Gaula, en Tirante el Blanco y en Palmerín de Inglaterra. Para eso, para hacer la parodia del Quijote. Ajá, en principio hay una parodia y hay que ver dónde está la parodia, pero nada más es en principio, sí lo aclaro. En segundo lugar, hay que saber qué son los libros de caballerías para poder entender que se está parodiando. Claro. En segundo lugar, cuando se publica la segunda parte, un año antes de que se apareciera la segunda parte, aparece la continuación del Quijote. Se le llama el Quijote apócrifo y es el Quijote de Avellaneda. Cuando Cervantes se da cuenta que acaban de sacar una segunda parte y que aparte lo insultan en el prólogo, incluso diciendo que cosas que su obra no es más que una comedia y lo están insultando, entonces Cervantes, que es un genio, le roba un personaje, Avellaneda, y se lo trae a su obra para que diga que ese Quijote, el de Cervantes, es el verdadero. Y además cambia cosas, hace adaptaciones nuevas. Y hay una parte donde ya casi al final, donde Cervantes está... no es Cervantes, porque aquí también hay una historia. Hay otro autor que no es Cervantes. Cervantes mismo juega con los autores. Dice que el verdadero autor es Cide Hamete Benengeli. Entonces, y que fue un texto que se encontraron en Toledo y que luego estaba escrito en árabe y hubo que traducirlo. Lo tradujo un moro, pero los moros son muy mentirosos, entonces hay que ver. Hay muchos juegos, como, haz de cuenta, como canastitas chinas, una dentro de otra y de otra y de otra y de otra. Muchos guiños que nos está haciendo. Entonces Cervantes se trae muchos de los temas y al final acaba diciendo, aquí te cuelgo, le dice a la pluma de esta espetera, para que ningún tordesillesco autor te descuelgue, porque Avellaneda era de Tordesillas. Ajá. Y luego la pluma habla. Claro. Y dice, yo nací para él nació para mí, hablando pues de Cervantes o de Cide Hamete Benengeli. Ajá. Entonces, hay muchas referencias y si nosotros no tenemos la información, nos van a pasar de noche. Y el problema principal que la gente marca, para terminar, es el lenguaje. Pero con el lenguaje lo que sucede es que Cervantes es de los primeros escritores que cada personaje va a hablar con el lenguaje que le corresponde de acuerdo a su nivel social. Muy bien. También nos decía, antes de iniciar esta entrevista, maestra, que el Quijote es muy teatral. Sí, la pasión que tenía Miguel de Cervantes Saavedra por el teatro trata de imprimírsela también a la obra, y usted misma en sus clases de maestría en creación educativa
ha intentado hacer esta adaptación teatral, ¿por qué considera que es tan teatralizable el Quijote de Cervantes? Pues dice Sanchís Sinisterra, un autor español que leí, que todos los textos pueden ser potencialmente dramatizados, pero que unos tienen un mayor potencial que otros. Cervantes tiene un muy alto potencial porque él escribió mucho teatro, era un apasionado del teatro. Claro, entremeses. Incluso hay quien dice que es muy posible que algunas de las historias que va contando en el Quijote hayan sido obras de teatro que él tenía hechas y que las adaptó. Porque el problema que él tenía con el teatro es que estaba el gran monstruo que era Lope de Vega con la comedia. Su rival literario. Eran rivales. Sí. Eran rivales. Entonces, además, Cervantes se dice que vio a Lope de Rueda con los entremeses, que lo conoció. A mí en Valladolid me llevaron a donde se dice que allí por primera vez Cervantes vio a Lope de Rueda, pero también se dice que fue en Sevilla. Entonces, hay muchísimo todavía de Cervantes y muchas cosas que apenas se están sacando. También nos mencionó, maestra, que era importante considerar que el propio Cervantes había escrito el Quijote para leerse en voz alta. Díganos por qué. Porque en esa época muchos textos se hacían así, porque la mayor parte de la población en España no sabía, era analfabeta. Entonces, lo que se acostumbraba era que los que sabían leer, leían en voz alta para los que no sabían. El propio Cervantes pone una imagen donde el ventero saca una novela, que es la novela del curioso impertinente, y todos se ponen a leerla. Y cuenta cómo en el otoño se reúnen por las noches a leer libros, pero el que sabe leer les lee a los demás. Y así fue como se expandió a través de estas lecturas y del teatro, que se hizo una gran cultura literaria en España. Incluso con base en la tradición oral, ¿no? Se empieza a hacer oralidad del Quijote. Sí. Por eso todos la hemos leído sin haberla leído. Gracias, maestra. Se nos está terminando el tiempo. No sé, un mensaje final para que nos incite a leer el Quijote. Pues dice por allí un cervantista muy famoso que si no han leído el Quijote, no se preocupen. Es algo muy hermoso que les tiene reservado la vida. Nada mejor para concluir esta entrevista con la doctora Marta Valerio. Gracias por su presencia aquí en Supaguac. Gracias a ustedes. Contigo. El Quijote de la Mancha es una obra trascendental en la historia de la literatura universal y hay que leerla. Fue para nosotros un honor haber charlado con la maestra, la doctora Marta Valeria López, autora del artículo Don Miguel de Cervantes Saavedra en tiempos del Quijote, en colaboración con el doctor Héctor Martínez y el licenciado Javier Rodríguez. Les instamos a comunicarse con nosotros a través de todas nuestras redes sociales y a sintonizarnos todos los viernes en punto de las 5:30 de la tarde y los domingos a las 2:30 en la retransmisión. Soy José Luis Álvarez Hidalgo, gracias por sintonizarnos y recuerde que somos Supaguac, somos comunidad y estamos contigo. Hasta la próxima.